Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Te invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Levítico 26, del 14 al 46. Consecuencias de la desobediencia. Pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menosprezare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aun con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aun con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Levítico capítulo 26, versos 14 al 46. Y vamos a hablar de inevitables consecuencias. Este pasaje nos habla a nosotros de las consecuencias de la desobediencia, pero también de las bendiciones de la obediencia. Obedecer es mucho más que someterse a alguien para hacerle caso o lo que él piensa que uno debe hacer. Porque cuando uno piensa en que obediencia es solamente hacer caso a esos requerimientos de la otra persona, pues entonces uno no hace caso o hace caso de mal la gana. Obedecer quiere decir estar de acuerdo con las disposiciones de esa otra persona. Y en este caso y en este capítulo que leemos es las disposiciones de Dios. Y obedecer las disposiciones de Él, estar de acuerdo con que lo que Él diga es de beneficio para nosotros. Y ahí vemos algunas consecuencias de la desobediencia. Por ejemplo, el verso 17 nos dice: pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y esta es una de las consecuencias de alejarnos de Dios. Y por alejarnos de Dios nosotros alejamos a las otras personas también de nuestras vidas. Por eso hay unos enemigos que se levantan, algunas personas que van en contra de lo que pensamos o de lo que hacemos, porque nosotros no obedecemos. Y por no obedecerle a Dios, entonces las otras personas pues tampoco nos van a obedecer. Y estamos alejándonos de Él y alejando a las otras personas de nosotros. Las personas desobedientes son causas de ruina, son causantes de ruina en su familia, de ruina con las otras personas, de ruina con su propia vida. Su propia vida cae en una ruina
espiritual o emocional. Otra consecuencia que nos dice ahí el verso 20, que lo vamos a leer, dice: vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y esa consecuencia es que las cosas pues no nos funcionan como deberían funcionar. Porque aquí no le funcionaba al pueblo la siembra y la cosecha, que era el trabajo que ellos hacían. Y ellos sembraban y no recogían poco. Otro verso de la Biblia dice que era como que si ese dinero cayera en bolsillo roto. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Nuestra economía anda mal. ¿Por qué? Por desobedientes. Porque no obedecemos las disposiciones que Dios ha dado para nuestras vidas. Su palabra es muy clara al decirnos que nosotros tenemos que cumplir el requisito de Dios. Y el Señor dice, por ejemplo, que nosotros demos con alegría, que nosotros demos el compromiso, que paguemos el compromiso que tenemos con el Señor. Y no lo hacemos, entonces viene el devorador y arruina toda nuestra vida, todo lo que hemos sembrado, todo lo que hemos cultivado, todo lo que hemos edificado, entonces va a caer en esa ruina y nosotros vamos entonces a recibir las consecuencias de esa desobediencia. Los resultados nunca serán favorables para una persona que desobedece. En el verso 26 encontramos algo más de estas consecuencias. Dice: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Esto habla acerca de la insatisfacción. Una persona insatisfecha, no importa cuánto tenga, siempre vivirá inconforme. Entre más tenga, pues más quiere, porque tiene esa insatisfacción en su vida. Y estas personas pues no son felices, porque siempre van a estar queriendo otra cosa, queriendo más o queriendo lo que no tienen, por ejemplo. Entonces no pueden ser felices. Cuando el Señor nos ha dicho en su palabra que nosotros debemos contentarnos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Pablo lo decía: sé vivir estrechamente, pero sé vivir también en abundancia, porque estoy contento con lo que el Señor me ha dado. Entonces esa insatisfacción viene de parte de esas consecuencias de la desobediencia. Una consecuencia más es la que nosotros leemos en el verso 37. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y entonces eso a mí me habla de confusión. Una persona que no hace las cosas que tiene que hacer, por lo general pierde el rumbo de su camino, no sabe qué hacer, y esto lo lleva pues a la destrucción. Nosotros vemos que siempre el pueblo de Israel, en su desobediencia, en su ir tras otros dioses, a falsos dioses, pues iba por falsos caminos, y siempre perdía el rumbo de esa dirección que Dios quería para ellos. Dios quería una bendición especial, pero ellos la arruinaban siempre por su desobediencia. Y ahí las consecuencias de la desobediencia, porque el juicio viene de parte de Dios para aquellas personas que son desobedientes, para aquellas personas que no acatan el mandato de Dios, para aquellas personas que no están en el camino de Él. Y entonces viene la ruina, viene la escasez, viene la insatisfacción, viene que de pronto vamos a huir, ¿sí? En vez de enfrentar las situaciones. Entonces estas y otras más que dice el pasaje, y que es un pasaje paralelo a Deuteronomio capítulo 28, donde nos habla de las consecuencias de la desobediencia. Y en este Levítico también nos habla no solamente de las consecuencias de esa desobediencia, sino también
de los beneficios de la obediencia. Y vamos a ver unos versículos especiales. Verso 3 y 4, por ejemplo: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Entonces esto me habla de nosotros, de que las cosas pues nos salen bien cuando somos obedientes, de la prosperidad que el Señor nos da. Porque no solamente prosperidad es económica, prosperidad es que nos vaya bien, que estemos bien, que todo lo que la obra de nuestras manos sea de beneficio para nosotros y también de beneficio para muchas otras personas. Eso es prosperidad, que todo salga bien. Dice la palabra que en el camino donde nosotros estemos, siempre vayamos direccionados hacia ese éxito o hacia esa prosperidad que Dios quiere. También el verso 6 dice: y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. La paz y la tranquilidad que nos da el ser obedientes al Señor, el que siempre el Señor esté guardando nuestro camino, el que nos dé a nosotros esa confianza, y que nosotros podamos vivir tranquilos. Dice que podrán dormir. Hay gente que no duerme por la intranquilidad, hay gente que no duerme porque pensando en qué va a pasar, pensando en las dificultades, en los problemas que tiene en su vida, y no duermen. Aquí dice el Señor que una de las consecuencias de los beneficios de la obediencia es esa, que vamos a vivir en paz, en armonía, porque eso es lo que el Señor quiere para nosotros. En el versículo 7 dice: y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán espada delante de vosotros. Entonces nuestros enemigos son derrotados, y pues no necesariamente tienen que ser personas que estén en contra de nosotros. Cualquier cosa que se interponga en alcanzar nuestros objetivos o nuestros logros se convierte pues en esos enemigos. Por ejemplo, ¿cuáles serían los enemigos de nuestros logros que nos impiden, por ejemplo, avanzar? Los miedos, la mediocridad, la pereza, el desánimo, todas esas cosas pues tienden a ser nuestros enemigos, y entonces los vamos a vencer. ¿Cómo? Con la obediencia. Y el Señor nos dice en su palabra que nosotros debemos sobreponernos a esos obstáculos, porque el Señor estará de nuestro lado. Pero tenemos que dejar la pereza, por ejemplo, la indiferencia, los miedos, porque esas cosas se interponen entre Dios y nosotros, porque Dios es nuestro éxito, porque Dios es nuestro logro más alto, porque estar con Él es lo que nosotros buscamos y deseamos. Y a veces todas estas cosas y más, por ejemplo la pereza al orar, al leer la palabra del Señor, pues nos alejan de Dios y de su bendición, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. El versículo 8 dice: 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Entonces aquí nos habla también de la mayor productividad que nosotros podamos alcanzar en cualquier trabajo o en cualquier proyecto que nosotros tengamos. Si somos obedientes, Dios hace que lo que hagamos crezca, y si somos obedientes a lo que tenemos que hacer, los resultados de nuestro trabajo serán multiplicados. Entonces ese es el buen logro que nosotros vamos a tener por ser obedientes a su palabra y a lo que Dios dice, ¿sí? Porque el Señor, por ejemplo, nos ha dado dones para que seamos productivos, pero a veces no trabajamos en esos dones, no los multiplicamos, los escondemos el don que Dios nos ha dado, y nosotros vamos a perecer, a ser arruinados, porque nosotros no ponemos en práctica los recursos, o en producción los recursos que Dios nos ha dado. El versículo 9, por ejemplo, dice: porque yo no me volveré a vosotros,
porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Esto me habla a mí de que tenemos una mejor relación con Dios y con los demás cuando somos obedientes. Nosotros somos obedientes, entonces tenemos la gracia de Dios para ejecutar cualquier decisión o para llegar a cualquier persona. Y por último, el verso 11 y 12 dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. La verdad es que nosotros queremos siempre estar con el Señor, y Él nos va a llamar su pueblo, y nosotros nuestro Dios, porque somos obedientes a Él y a su palabra. Entonces, estos son unos beneficios de los que hay en esta lectura de la obediencia. Entonces, obedecer es mucho más que hacer caso a regañadientes, es someterse a la persona, y hoy la reflexión es que nos sometamos a Dios y a su palabra, que seamos obedientes y que nosotros seamos bendecidos a causa de la práctica de la obediencia. Gracias, Señor, te damos porque tú nos ayudas, porque tu propósito para nosotros es que seamos felices, seamos prósperos, estemos, Señor, confiados. Oh Dios, gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra y ayúdanos a ser obedientes a ella para que seamos prosperados, felices, bienaventurados, como dice tu palabra, que vamos a hacer cuando obedezcamos esa ley, ese mandato, Señor, ese precepto que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén. Sé que Dios ha hablado a tu vida a través de la palabra. Ahora hay que dar un paso más, y es reconocer a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy confieso todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de cada uno de ellos. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, por permitirme entrar a la familia de Dios. Y hoy también te damos la bienvenida a la Iglesia Comunidad Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios, y decirte además que eres bienvenido a casa. Iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.